Buenas noches, compañeros. Mi nombre es José Rodrigo Arias, hago parte del grupo de competencias comunicativas y hoy les vengo a hablar de la vida laboral para los profesionales disidentes en Colombia. Podríamos empezar con la historia de Colombia, ya que es, digamos, el núcleo del problema. Colombia ha sido una nación que regularmente ha sido reconocida como un estado sanguinario, como el país en donde han ocurrido las masacres y todo ha quedado impune, tanto de parte del gobierno ocultando los asesinatos y las masacres, como también por parte de los genocidas que han salido a decir que son los disidentes que en algunos casos se proclaman como los salvadores, los que quieren la libertad del pueblo. En el marco del posconflicto, eh, surgen las siguientes interrogantes. Por un lado, ¿qué va a suceder con todos los desmovilizados que van a salir desde los puntos, eh, desde el marco del conflicto en general, como los guerrilleros, como las personas que hacían parte de esos grupos al margen de la ley? Y por otro lado, está la pregunta de ¿por qué otorgarles el perdón? ¿Por qué otorgarles un perdón donde no se ha evidenciado una reparación para el pueblo? Sí, el pueblo en general ha estado divagando entre otorgarles un perdón o no otorgárselo, ya que hay muchas situaciones que convergen en ello, como por ejemplo una madre que haya perdido a 3 o 4 de sus hijos por parte de los guerrilleros. Esto es un punto para decir no quiero otorgarles ese perdón. Y por otro lado, aquellas personas que están en el mundo laboral, aquellas personas que se encuentran vinculadas laboralmente, se sienten algunas amenazadas, ya que el desmovilizar o el mover esas personas que están en un grupo, a la generalidad, a moverlos al campo laboral, puede traerles problemas, ya que sería una mayor competencia en un mercado laboral tan grande como el que actualmente existe. El tema de qué hacer con los disidentes eh, va mucho más allá de simplemente saber qué hacer, o sino más bien de quiénes son esas personas, de a dónde van las cosas, de si son unas familias que realmente tomaron una mala decisión o son personas que realmente quieren el pueblo y divagan entre esas dos. Tendríamos que empezar por cómo surgen las guerrillas en su momento de idealización, de donde quieren tomar el poder, en donde quieren hacer que aquellas personas que no están siendo escuchadas por el gobierno se sientan, donde la ideología de que todo debe ser del pueblo o todo lo que pisamos debe ser de cada uno y no solamente de unos cuantos, eh, es bastante imponente hablar de ello, ya que 50 años han sido todo lo que ha sucedido en el marco de la historia, lo que ha surgido con las guerrillas. Podríamos hacer un paréntesis, de decir que estas personas que han hecho parte de los grupos al margen de la ley, los guerrilleros, los disidentes y demás, merecen, como cada persona, todos los derechos para desarrollarse. Y de ahí un primer argumento con el cual hago referencia a que cada persona debe hacer las cosas. Es decir, quien no trabaje, que no coma. Aquella persona que no trabaje para sí, no haga un esfuerzo, no va a tener una vida digna, no va a tener oportunidad.
Entonces hay que darles la oportunidad para que hagan de sí, de su vida, digamos, un, una elevación de cada quien, para que puedan reivindicarse, para que puedan decir, estoy volviendo y estoy volviendo bien, sin necesidad de quitarle a alguien su vida, su tierra, o masacrar o simplemente hacer daño en general. Lo segundo, que es bastante importante y lo cual debe importarle mucho más al país, es contribuir con el impuesto que pues, cada persona al vivir y al estar en este país aporta para poder sostener al Estado. Y no solamente al Estado, sino realmente sostener a personas que nos dirijan eh, mucho mejor en ese campo tan difícil como es la política. Y por último, la segregación de la violencia. Como les dije anteriormente, aquellas familias que no quieren otorgarles ese perdón, que sean capaces de decir, listo, si yo hago la guerra, guerra voy a obtener, porque si yo ataco también voy a ser atacado, la persona que yo ataque va a defenderse. En ese orden de ideas, si, si se les otorga el perdón y ellos bajan las armas, no hay nada más que hacer, no habría conflicto, no habría nada. Por fin se estaría haciendo, digamos, las paces y cada quien tendría que dar su granito de arena para poder que en este marco se pueda hacer efectivo el tratado de paz. Podríamos hablar, por consiguiente, de las cifras, de todo lo que ha dejado este marco de conflicto y lo que viene atravesando desde hace 5 años para acá, el proceso de paz y mucho más. El 22.4% de los desmovilizados actualmente están integrándose en los empleos formales, es decir, están integrándose a empresas, a organizaciones que están legalmente constituidas, que pagan impuestos y que tienen todas sus prestaciones, digamos, a su favor, como por ejemplo la caja de compensación, la EPS-ARL, en fin, entre otros beneficios adicionales. El 57.9% aproximadamente está en el sector informal, ventas ambulantes, ventas ambulantes, sectores no convencionales como mm, trabajos a hora y labor, que son considerados como trabajos formales, pero realmente en el marco laboral, bajo el Ministerio de Trabajo, han sido catalogados como trabajos informales porque simplemente una prestación de servicios en donde no se les paga todas las prestaciones, las prestaciones sociales que una empresa legalmente constituida debe hacer. Y por último, hay un 11.6% que aún no están no están haciendo absolutamente nada, que están en su casa o simplemente están esperando aquella oportunidad que se les dé para poder salir, para poder hacer. La cantidad de gente que, de la cantidad de gente que estamos hablando es bastante importante, ya que si la juntamos, digamos, todas, podrían hacer que solamente ellos reúnan la mitad del PIB de Colombia actualmente. Estamos hablando de que entre ganaderos, entre las personas realmente del campo y todos los que están haciendo esta parte de los disidentes, podrían arrojar aproximadamente 9.000 millones de pesos. Esto, digamos que haciéndolo así, haría que las brechas entre el campo y la ciudad se cerraran, o bueno, más bien se abrieran para dar una mejor comunicación, para que el campo y la ciudad eh, estén más conectadas, para uno poder decir, listo, vámonos
al campo, vamos a ir a un sitio donde puedo consumir cosas del campo, donde puedo realmente estar tranquilo de que no me va a pasar nada, ya que en los mejores sitios de aquí de Colombia, en donde está la mejor comida, donde están las mejores frutas, las mejores verduras, son los sitios donde más peligro se está corriendo actualmente. Y por último, el pueblo colombiano debe asumir los cambios, debe asumir este nuevo reto. Con relación a la vida de los profesionales, ya que tienen que evaluar la oportunidad de crecimiento de un país y también la oportunidad de salida de la sociedad a volver a ser un pueblo de paz, donde tú puedas salir a la calle y no pienses todo el tiempo que probablemente la guerrilla te puede venir a secuestrar, te puede venir a matar, o pueden hacer algo mucho peor, y no solamente las guerrillas, sino el mismo ejército. Todas dos partes son importantes para cerrar el conflicto armado por fin, cerrar 50 años en donde solo ha sido violencia, guerra, masacre y más. Con esto quiero cerrar este conversatorio.